Muy buenas noches, iniciamos aquí una emisión más de especiales del tercer canal. Me encuentro en la ciudad de Montería, donde hemos llegado después de ese recorrido por la costa pacífica en las últimas horas. Y hemos decidido hacer una pausa aquí en la ciudad de Montería porque nos hemos encontrado con la noticia del fallecimiento, la muerte en muy extrañas circunstancias del médico, el doctor Pastrana, de Oscar Pastrana, eh, anestesiólogo de Caucasia. Él venía haciendo unas denuncias desde el año pasado, nos había buscado a otros colegas, en fin, y nos había hablado del cartel de la contratación en torno a la salud de Caucasia. Pero quien más estuvo al tanto, al lado eh, del doctor Oscar Pastrana, fue el colega periodista Sergio Mesa, investigador de la Asociación de Corpades, quien en este momento se encuentra en la ciudad de Medellín, y lo he querido invitar para que nos hable de las denuncias que estaba haciendo Oscar y qué hay detrás de todo esto. Con las buenas noches, Sergio, para el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Holman, muy buenas noches para ustedes, para todos los televidentes y muchas gracias por este espacio. Sergio, entremos en materia. ¿Desde hace cuánto conocías al médico Oscar Pastrana y cómo lo puedes definir? ¿Quién era él? Yo conocí al médico Oscar Pastrana en enero del 2019, cuando él me busca a través de la red social Twitter de manera muy desesperada. Él había venido siguiéndole la pista a algunas de mis investigaciones en el Bajo Cauca relacionadas con temas de corrupción. Yo creo que la subregión del Bajo Cauca es una de las subregiones de Antioquia más corruptas. Yo creo que no hay municipio que no haya tenido un alcalde capturado con relacionamiento con el crimen, con temas de minería ilegal y en donde las necesidades básicas y satisfechas son más sentidas habiendo tantos recursos naturales y tantas regalías. Oscar Pastrana me busca desesperadamente para pedirme que me sume a su trabajo de denunciar la corrupción en el Hospital César Uribe Piedradita de Caucasia, un hospital regional de segundo nivel que maneja aproximadamente en el año más de 100.000 millones de pesos en recursos públicos. Oscar, un hombre de 33 años, este año cumplió 33 años, formado en la universidad pública, en la Universidad de Antioquia como médico general, un hombre que optó por una especialidad en la Universidad del Rosario, ganándose uno de los dos que había disponibles en anestesiología en la Universidad del Rosario, un tipo que de extracción humilde del municipio de Tarazá y su familia en su gran mayoría residente en el municipio de Caucasia. Oscar trabajó durante 8 meses largos en el Hospital César Uribe Piedradita, en donde conoció al entonces gerente del hospital, Orlando José Rodríguez Álvarez, un tipo que llegó a la gerencia del hospital en marzo de 2012, después, y eso lo puedo decir con total certeza, después de haber casi que comprado el concurso a la Universidad de Medellín, una universidad con graves cuestionamientos de corrupción, que incluso en ese momento está involucrado en haber graduado a un senador de la República que nunca aprobó las materias. Y esta universidad hizo un concurso de méritos y ese señor Orlando José Rodríguez, se ganó ese concurso. Curiosamente, ese mismo año 2012, después de las desaparecidas cooperativas de trabajo asociado, en el municipio de Sincelejo, Sucre, se creó un sindicato que se llamó Sintrasan, Sindicato de Trabajadores de la Salud de Antioquia, en donde yo logré probar en una investigación que publiqué en febrero de este año que con fundadores fantasmas, porque varios médicos de Caucasia fueron suplantados en sus nombres y en sus firmas. Este médico, cuando me busca en la red social Twitter, entablamos contacto, hablamos personalmente.
Él me comienza a hablar de contratistas, me comienza a hablar de una organización criminal que había dentro del Hospital César Uribe Piedrahíta y que lideraba el subdirector científico del hospital, Félix Olmedo Arango Correa, actual alcalde de Caucasia, y el gerente Orlando José Rodríguez. Alrededor de ellos Bueno, tenían protección oficial por parte de un Sergio, senador de la República. sí, Sergio, hagamos una pausa porque, digamos, hay varios elementos interesantes en tu relato. Primero, estamos hablando de un hospital público que maneja al año 100.000 millones de pesos. Sí, señor. Cuando cuando uno investiga casos de corrupción, pues lo primero a lo que uno va es cuánto manejan las entidades, porque eso al final del día para el corrupto es el botín. Entonces estamos hablando de una entidad, en este caso el Hospital Público de Caucasia, César Uribe, con un manejo de 100.000 millones de pesos. Y aquí aparece otro elemento que me parece interesante. El actual alcalde, que es un alcalde encargado de Caucasia, porque el que fue elegido terminó siendo destituido, eh, era el subdirector del hospital. Estamos hablando de Félix Olmedo. ¿Es correcto este relato? ¿Esas dos piezas son Sí, señor. importantes para entender qué hay detrás? Sí, señor. Adelante, adelante con el relato, Sergio. Entonces, ¿qué sucede? Óscar Pastrana, cuando entra como anestesiólogo al Hospital César Uribe Piedrahíta, durante 3 meses trabaja en el Hospital de Caucasia y le dan la orden de que se vaya para el municipio del Magdalena Medio, el municipio de Puerto Berrío. El hospital, un hospital municipal de primer nivel, el Hospital La Cruz de Puerto Berrío, fue entregado por la seccional de salud al Hospital de Caucasia para que lo administrara, porque era un hospital inviable, un hospital que ya se había quebrado varias veces y era insalvable financieramente. Es por esto que Óscar Pastrana allá logró ver las irregularidades más aterradoras de corrupción en salud. Por ejemplo, él mencionaba, incluso yo tengo fotografías en mi poder, de cómo en los quirófanos habían moscas y él tenía que matar esas moscas con un matamoscas eléctrico. Tenían dificultades con el agua no era potable. Tenían problemas de una alta tasa, un alto índice de muerte de neonatales. Él me compartió fotografías, por ejemplo, de cómo trataban heridas de pacientes casi que a la intemperie, arriesgando a que esas personas se contaminaran. Él, él pedía auxilio al entonces subdirector científico del hospital Félix Olmedo y jamás fue escuchado. Él recopiló toda esa información porque él sabía que en un momento determinado esa información le iba a servir. Él, por ejemplo, denunciaba cómo el hospital de Caucasia y el hospital de Puerto Berrío eran maquillados para que pasaran por la certificación del ICONTEC. El gerente Orlando José Rodríguez sacaba pecho y decía que el hospital de Caucasia había sido certificado en calidad. Eso es falso. Esas certificaciones eran manipuladas a través de personas que antes trabajaban en la Universidad de Medellín, organizando los concursos de méritos y luego se volvieron asesores del Hospital César Uribe Piedrahíta. Entonces, todas esas irregularidades, Óscar las puso en conocimiento de las autoridades, apenas se cansó de la explotación laboral en el Hospital de Caucasia. Es por eso que él comienza en el año 2010, en finales del 2018 y principios del 2019, a investigar, a recopilar información y utiliza la plataforma Facebook y utiliza la plataforma Twitter para hacer eco de estas denuncias que él quería poner en conocimiento de los entes de control. Es por eso que él me busca y unificamos criterios. Yo con mi experiencia como periodista de investigación, como especialista en búsqueda de información sobre los corruptos, redes criminales, redes de corrupción, análisis de datos,
Y es por esto que unificamos esfuerzos y desglosamos cómo funciona la corrupción en el Hospital de Caucasia. Comenzamos, por ejemplo, por identificar los contratistas, por identificar las empresas de suministros, por identificar, por ejemplo, una empresa que fue creada a la medida por el Clan Rodríguez, que es Servirregional. Era una empresa que le suministraba al hospital el servicio de ambulancias. Es muy curioso que en el año 2012 se haya creado el sindicato Sintrasan y que ese sindicato durante 8 años solamente haya contratado con el Hospital de Caucasia. Aproximadamente en los 4 años, más de 180.000 millones de pesos. Y curiosamente, en este momento, al personal asistencial y al personal médico y especialistas les deben más de 6 quincenas, porque estos sinvergüenzas del Clan Rodríguez entregaron el hospital en la quiebra. Primero sacaron los recursos para liquidarse ellos, sacar sus ganancias y dejaron a esos trabajadores en plena pandemia desprotegidos. Bueno, estamos en este momento de la emisión, estamos con Sergio Mesa, investigador, colega, periodista de la Asociación Corpades, sobre la muerte en muy extrañas circunstancias. Ahorita vamos a hablar de la muerte del doctor, del médico Óscar Pastrana, un joven médico de 33 años, graduado de médico de la Universidad de Antioquia y que con mucho esfuerzo logra ganarse uno de los cupos en la Universidad Rosario de Bogotá para hacer su especialización en como anestesiólogo. Lo que uno puede darse cuenta es que era un hombre comprometido, digamos, que valoraba su nivel de conciencia, de entrega por los demás, y es eso lo que lo lleva a denunciar la corrupción que vio en el hospital de Caucasia y después en el hospital a donde es trasladado con en el Magdalena Medio, y empieza a ver y a darse cuenta junto con Sergio Mesa, que estamos hablando hoy, una red de corrupción. Estaba en la ciudad de Bogotá, se iba a ver precisamente con la abogada constitucionalista Cielo Rusinski el día de hoy, pero amanece muerto en unas extrañas circunstancias. Y entonces ha habido un revuelo en las redes sociales porque entonces la gente empieza a ver ahora sí las denuncias que había hecho Óscar. Y había mencionado al clan Rodríguez, el clan de los Rodríguez. Yo quiero detenerme ahí en este momento de su relato, Sergio, para me contestes, no tan largo, pero digamos, explicando bien, quién es el clan de los Rodríguez y cómo, y qué versión tiene usted sobre la muerte de Óscar, del doctor Pastrana. Bueno, el Clan Rodríguez es un grupo político de más de 15 años en Caucasia. Ellos comenzaron a hacer política de la mano de su padre. Ellos, por ejemplo, la Victoria, no recuerdo la mujer, una de las únicas mujeres del Clan Rodríguez aspiró, por ejemplo, a la alcaldía de Caucasia, aspiró a la asamblea. Ellos siempre han militado en el partido de la U últimamente. Eh, Ellos han apoyado a diferentes candidatos a la alcaldía, como ha sido Alberto Arrieta, su cuñado, por la ASI en el 2016, y en las últimas elecciones lo apoyaron por el Partido Conservador, ellos teniendo candidato a la alcaldía por el partido de la U, el periodista Leiderman Ortiz. Ellos siempre le han jugado a quedarse con ponqués relacionados con la salud, relacionados con empresas. A ellos les sonó la flauta en el 2012 y se apoderaron del hospital de Caucasia. En el 2016, ellos trataron de escalar al nivel departamental y Óscar Rodríguez quiso llegar a una de las entidades hospitalarias más grandes de Medellín, que es Metrosalud. Por fortuna, el entonces concejal Bernardo Alejandro Guerra del Partido Liberal y yo logramos frenar eso y evitamos que la Universidad de Medellín vendiera ese concurso, porque ese señor Óscar Rodríguez iba a llegar a Metrosalud a manejar casi más de 1 billón de pesos en recursos de la salud. La versión que yo tengo sobre Óscar Rodríguez, Óscar Pastrana,
Oscar venía sufriendo una persecución laboral, él venía sufriendo afectaciones psicológicas, porque él, una persona que no conciliaba el sueño por las amenazas, por las presiones, por las afugias laborales, porque estos corruptos, además de amenazarlo, porque él los denunciaba en la fiscalía y los denunciaba en las redes sociales, lo bloquearon laboralmente, utilizando sus influencias para que en ningún hospital, para que en ningún hospital del departamento de Antioquia él fuera contratado. La información que yo tengo es que él sufrió un paro cardiorrespiratorio, no se sabe producido por qué. Es por eso que la familia ha solicitado a la fiscalía que haga una investigación exhaustiva, porque no es posible que después de unas investigaciones tan graves, unas denuncias tan graves como las de Oscar Pastrana, que se vinieron incrementando en los últimos días por su activismo en defensa de la profesión médica, haya aparecido muerto en unas circunstancias que no tienen explicación. Así es, y eso, ¿usted sabía si él se encontraba o en las próximas horas iba a hacer alguna denuncia con muchas más pruebas o si la fiscalía ya había adelantado algún tipo de investigación? Porque esto también me llama la atención. Oscar Pastrana venía haciendo una serie de denuncias, pero vemos por el contrario que el clan Rodríguez consolida su poder en Caucasia. El clan Rodríguez consolida su poder en Caucasia, pero ellos tienen tentáculos que pueden llegar hasta Bogotá o hasta donde ellos quieran, porque ellos tienen dinero. En el Bajo Cauca no es difícil contratar un sicario por 2 millones de pesos. Yo creo que ellos en algún momento han pensado en conseguir uno de 2 o 5 millones para asesinarme a mí, porque Oscar Pastrana y yo hemos sido las personas que más hemos denunciado la corrupción en el hospital de Caucasia y actualmente en la alcaldía de Caucasia. Porque lo que sucede con el clan Rodríguez es que ellos cambiaron de botín. Ellos cambiaron el hospital por la alcaldía, en donde maneja el mismo número de recursos. Un municipio que de quinta categoría que administra aproximadamente 120.000 millones de pesos al año. Yo no tenía conocimiento si Oscar iba a realizar algunas denuncias en este tema, pero él venía con un activismo muy importante, asesorándose para hacer una defensa del gremio médico que ha sido atacado y menoscabado en esta pandemia por parte del Ministerio de Salud, prometiendo recursos que no han llegado y sobre todo porque ellos exponiéndose en esta pandemia al COVID-19 no han tenido la suficiente protección por parte de la ARL y sobre todo de sus empleadores. Oscar Pastrana, por ejemplo, él se fue como voluntario para el Hospital Rosales de Pereira, en donde fue a apoyar a algunos profesionales que habían salido contagiados de COVID, y en esta tarea de solidaridad, de auxiliar a la profesión médica, salió contagiado. Y la respuesta de las directivas de la clínica Rosales fue despedirlo, terminarle el contrato. Por fortuna, él pudo interponer una acción de tutela con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, y que fue fallado en primera instancia, donde le reconocieron sus derechos laborales, pero desafortunadamente en un fallo de segunda instancia, el fallo fue revocado por improcedente. Él venía recopilando con diferentes profesionales en Bogotá y en otras partes del país todas estas denuncias, y ellos iban a impulsar con la abogada Cielo Rusinque unas acciones jurídicas en defensa del gremio médico. ¿Qué papel juega en esta historia, en este relato y en el organigrama que usted ha puesto en las redes sociales, eh, el actual alcalde de Caucasia, Félix Olmedo? Félix Olmedo es uno de los testaferros del clan Rodríguez. Yo hice una investigación en el año, yo hice una investigación en febrero de este año en donde denuncié el enriquecimiento ilícito del clan Rodríguez, de Orlando José Rodríguez, el gerente del hospital, de su hermano Oscar Luis, que actualmente es secretario de gobierno, ese es el ratón cuidando el queso, el enriquecimiento ilícito del actual alcalde Félix Olmedo Arango Correa,
con un tipo que en 5 años incrementó su patrimonio en más de un 400%, con fincas, propiedades, carros y sobre todo por algo importante. Óscar Pastrana llegó a denunciar que al interior del hospital de Caucasia existía la comunidad del anillo. Allá incluso se hacía transacciones de favores sexuales para que jovencitos médicos o jovencitos auxiliares de enfermería entraran a trabajar a esta entidad hospitalaria. Eso es un escándalo, eso es un asunto gravísimo que debe ser investigado por las autoridades y Óscar Pastrana lo denunció con toda vehemencia y yo acompañé esas denuncias. Infortunadamente, hasta ahora la Fiscalía ni la Procuraduría han avanzado en esas investigaciones ni en la sanción de esos responsables. Holman, yo le decía que es la corrupción del hospital mutó a la alcaldía. Yo he publicado más de 20 investigaciones en un blog personal que tengo, que es muy leído en el Bajo Cauca, en donde, por ejemplo, hablo de cómo entregan contratos a dedo, de cómo adjudican los recursos del plan de alimentación escolar a dedo y hay hallazgos de la Contraloría, en donde hay sobrecostos de más de 150 millones de pesos de recursos de la alimentación de los niños de Caucasia, en donde entregan obras de infraestructura a dedo que terminan ejecutando contratistas de Puerto Nare, en donde hay una serie de corruptos del Magdalena Medio coadministrando con el clan Rodríguez la alcaldía de Caucasia. Y curiosamente, Holman, yo le voy a contar lo siguiente. ¿Por qué el alcalde encargado de Caucasia es un delincuente? Siendo Félix Olmedo Arango Correa, subdirector científico del hospital, indujo a error al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en el Consejo Nacional Electoral se tramitaba una revocatoria del aval del entonces candidato a la alcaldía por el partido de la U, Leiderman Ortiz. Había pruebas claras de que Leiderman estaba inhabilitado por haber tenido contratos con el hospital y con el municipio de Caucasia. Pero ¿qué hizo este delincuente Félix Olmedo? Dio una falsa certificación al Consejo Nacional Electoral negando que Leiderman Ortiz hubiera tenido contratos con el hospital, con lo cual cometió dos delitos. El primero, falsedad ideológica de documento público y segundo, fraude procesal, porque él indujo error al Consejo Nacional Electoral que debía tomar una decisión ajustada al derecho. Es por eso que en este momento nos encontramos en esta situación y por eso el Tribunal Administrativo en el mes de diciembre declaró la suspensión provisional de Leiderman Ortiz, alcalde electo de Caucasia, para que no se pudiera posesionar. Pero esto fue una jugada maestra. Ese era el plan B del Clan Rodríguez. Ellos sabían y engañaron al periodista Leiderman Ortiz para que aspirara a la alcaldía, se ganara la alcaldía y ellos mismos movieron los tentáculos para luego tumbarlo y ellos apoderarse de la alcaldía. Mire, Holman, Sergio, el nivel de Sergio, corrupción en Caucasia es tan grave que en el mes de noviembre el Consejo de Caucasia aprobó la creación de una empresa descentralizada que va a manejar en los próximos años todos los recursos de obras públicas. ¿Y sabe por cuánto va a ser el periodo? Por 5 años. O sea, si el clan Rodríguez pierde la alcaldía por cualquier situación, ellos ya tienen asegurados los recursos de las obras a través de esta empresa que van a crear. Sergio, hagamos una pausa. Recordarle a nuestros seguidores en este momento, si eh, les gustan los contenidos del tercer canal, por favor, el like. También compartan en este momento la transmisión a través de sus redes sociales, Facebook, pero sobre todo si no se han suscrito al tercer canal, suscríbanse en este momento. Eh, Ustedes pudieron apreciar, estuvimos en un recorrido ayer por el Urabá Chocuano, llegamos hasta Río Sucio y gracias a los diferentes aportes podemos viajar a otras regiones del país. En este momento estamos hablando con el periodista Sergio Mesa, colega periodista, investigador asociado de Corpades, quien junto con el médico Óscar Pastrana, quien fue encontrado muerto esta mañana
habían denunciado la corrupción en el Hospital Público César Uribe de la ciudad de Caucasia, que maneja 100.000 millones de pesos. Pero a través de la entrevista que estoy teniendo con mi colega Sergio Mesa en la ciudad de Medellín, nos estamos dando cuenta del monstruo de la corrupción en Caucasia, que tiene que ver con eh, se están robando la alimentación de los niños, eh, se están robando la salud pública, quieren adueñarse, quieren quedarse con toda la contratación pública, hacer una bolsa para allí contar con todos los recursos de la contratación pública de Caucasia por 5 años, según lo que me cuenta Sergio Mesa, pero usted ha hecho unos señalamientos muy graves, Sergio, colega. Ha tratado de delincuente al alcalde en ejercicio, Félix Olmedo, y Atlán Rodríguez. Estoy viendo en el organigrama que usted ha hecho, está compuesto por varios hermanos. Usted se da cuenta que esos señalamientos son supremamente graves. Usted tiene las pruebas de ello, Félix, y también, mejor, ¿cuántas veces ha denunciado esto ante la Procuraduría y ante la Fiscalía y esto avanza o no avanza? Mire, Holman, yo tengo aproximadamente 15 denuncias penales contra el clan Rodríguez, más de 10 quejas disciplinarias en la Procuraduría General de la Nación. Y yo a ellos no les tengo miedo. Yo desde mayo del 2019 a la fecha, ellos me han interpuesto más de 12 acciones de tutela, las cuales he ganado. Los jueces me han dado la razón. Yo no me he tenido que retractar absolutamente nada de lo que he dicho contra ellos. Ellos han utilizado el acoso judicial, denunciándome por calumnia en la fiscalía y utilizando abogados que son serviles a sus trabajos para perseguirme judicialmente, pero yo sé que la justicia en algún momento va a avanzar. Por ejemplo, en ese momento la fiscal 83 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia tiene un SPOA en donde ha recogido todas las denuncias que yo he hecho sobre la alcaldía de Caucasia, sobre el hospital de Caucasia. Están individualizadas los delitos de cada una de esas personas y esperamos que la justicia avance con prontitud, sobre todo cuando la Procuraduría Regional de Antioquia, la Procuraduría Provincial de Yarumal y la Contraloría General de Antioquia, que fue manejada durante mucho tiempo por el Contralor Sergio Zuluaga Peña, que fue capturado el año pasado por corrupción, nunca ha avanzado. En Antioquia, los entes de control están cooptados por la politiquería. Aquí se persigue es a quienes, al más bobo, llamémoslo así, porque si antes de este contralor corrupto Sergio Zuluaga Peña era el senador Julián Bedoya, que en ese momento está enredado, quien manejaba la Contraloría, en ese momento la maneja, por ejemplo, otra clase política. Y hay una curiosidad, el clan Rodríguez ha tenido una protección durante 8 años. Siendo gobernador Sergio Fajardo, ellos contaron con la protección de la Contralora Lucelena Arango Correa. Lucelena Arango Cardona, perdón. No avanzó ninguna investigación. Tuvieron la protección de la Procuraduría, en este caso de Alejandro Ordóñez Maldonado. Y luego tuvieron la protección del contralor corrupto Sergio Zuluaga Peña, que fue capturado por negociar los informes de auditoría. Pero esa protección a ellos se les ha ido acabando, sobre todo porque ya no está Luis Pérez, que fue quien los previó en el 2016, entregándoles por 4 años de nuevo el hospital, sabiendo de las irregularidades que se estaban cometiendo en Caucasia, sobre todo porque Caucasia tiene un hospital subregional de tercer nivel que se demoró más de 12 años en su construcción. Es increíble que una obra de más de 40.000 millones de pesos haya sido adjudicada directamente por ese hospital y no hayan participado grandes constructores de este país, sino que fue un contrato amarrado a unos empresarios que han sido los financiadores de la política del clan Rodríguez y de lo que conocemos en Antioquia como el carrusel de la salud. Así es, colega.
estamos viendo que las denuncias son muy graves, pero también, digamos, es esperanzador, lo voy a decir de esta manera, eh, que en el caso suyo y en el caso de Oscar, estoy hablando con Sergio Mesa, periodista investigador de Corpade sobre la corrupción de Caucasia, y en el caso de Oscar Pastrana, eh, no se quedan en carreta, es decir, no se quedan en poner trinos y hacer señalamientos, sino todo esto que me está diciendo Sergio lo puso en conocimiento de los entes de control, la Procuraduría y la Fiscalía. Pero como bien lo está comentando, detrás de esto, el clan Rodríguez ha tenido toda una cobertura para eh, detener, detener a la justicia, que la justicia opere. Sergio, ¿cuál es la diferencia entre las denuncias que ustedes venían haciendo y lo que venía haciendo el doctor Oscar Pastrana para que hoy apareciera muerto? Digamos, ahí eh, la abogada Cielo Rusinki, con la que se iba a encontrar Oscar, eh, y que habló precisamente con él el día en que aparece muerto, pues estaba él muy convencido de las denuncias que iba a hacer, por lo que ella en particular descarta que esto fuera suicidio, como algunas voces ya quieren hacerlo parecer. ¿Por qué había que eliminar al doctor Oscar Pastrana? Oscar Pastrana es una persona que conocía internamente cómo funciona el clan Rodríguez. Él tuvo conocimiento, por ejemplo, de cómo se compró el primer concurso de Orlando Rodríguez a través de la Universidad de Medellín, porque esas personas en medio de sus juergas, en medio de sus bebas, eran muy boquisueltos. Él conoció, por ejemplo, cómo desde una casa en Caucasia se manejaba lo que se conoce como el Sindicato de Trabajadores Intrasan. Él conoció, porque él vivió en la misma casa con el actual alcalde de Caucasia, Félix Olmedo, cómo él manejaba los hilos de las cooperativas, o más bien de los sindicatos, que tercerizan el personal del hospital de Caucasia. Él conoció los manejos que hacían con la certificación de Icontec. Entonces era una persona que tenía muchísima información. Yo, por fortuna, en nuestras conversaciones logré recopilar toda esa información y en un documento de más de 200 páginas logramos reunir toda la contratación, hacer un informe detallado de cómo funcionaba el organigrama, de qué enlaces tenían, por ejemplo, en otros municipios. Porque ellos, por ejemplo, lo curioso de que ellos hagan parte del carrusel de la salud es que ellos tienen contactos en hospitales del área metropolitana, en hospitales de otras subregiones, y lo curioso es que la mayoría de esos hospitales son los mismos sindicatos que tercerizan el personal, los mismos proveedores de medicamentos, los mismos proveedores de mantenimiento intrahospitalario, y son las mismas personas las que financian la compra de esos concursos o financian campañas políticas, y luego se paga es con la entrega de los cargos directivos, en este caso de los cargos de gerente de los hospitales. Es que ser gerente de un hospital en ese momento es tener un botín a su disposición, porque el sector salud es uno de los más aporreados y uno de los más saqueados por los corruptos. Holman, el Bajo Cauca tiene 4 particularidades: el crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico. Y yo le sumaría la corrupción. Ninguno de los 6 municipios del Bajo Cauca se salva de no haber tenido alcaldes en la cárcel, de alcaldes relacionados con parapolítica o alcaldes relacionados con el crimen. Y a esto se suma, por ejemplo, el desgobierno en ese momento de la alcaldía de Caucasia, que mientras la justicia trata de actuar o sacar un fallo que determine si el alcalde electo en octubre del 2019 se puede posesionar o no, estas personas se están aprovechando para saquear la alcaldía de Caucasia. Todas mis investigaciones están sustentadas en documentos, en contratos,
y personas especializadas en temas de contratación me han asesorado para revisar esos documentos y evitar, por ejemplo, que a mí un juez me obligue a rectificar. Yo le mencionaba ahorita, más de 12 acciones de tutela me han interpuesto y no me han podido hacer rectificar. Eh, Colega, usted habló lo estaba pasando por alto hace un segundo. Eh, mm, Sergio, eh, ¿cómo? Porque aparece una nueva denuncia que ustedes hacen en el panorama. Pues no la había visto en las denuncias que se han hecho a través de las redes sociales sobre la comunidad del Anillo. Es Sí, decir, señor. aparte de corrupción, también habría un tema de tráfico sexual o de Sí, favores señor. sexuales a cambio de De puestos puestos, señor. de trabajo. Por ejemplo, al interior del Hospital César Uribe Piedrahíta, el actual alcalde Félix Olmedo Arango Correa tenía trabajando a sus dos parejas sentimentales. El señor Mervin José Moya Peñafiel, actual secretario de Salud de Caucasia. Él era médico en el Hospital César Uribe Piedrahíta y fue pareja sentimental del señor Olmedo. Él es procedente de un municipio del Atlántico y llegó a Caucasia y tenía una relación sentimental con él. Incluso Oscar me mencionaba de que ese señor lo halagaba con regalos, le regaló incluso un carro. Y luego, con un jovencito también del Atlántico, de nombre Emil Bermúdez, quien también fue pareja sentimental de Félix Olmedo, y ocupaban muy buenos cargos en el Hospital César Uribe Piedrahíta. Y algunos otros jóvenes que querían ingresar a hacer su año rural, por ejemplo, o auxiliares de enfermería que fueran a entrar a trabajar al Hospital César Uribe Piedrahíta, eran presionados o incluso ya trabajando, eran acosados sexualmente. Esas son denuncias que muchas personas de Caucasia pueden corroborar y que Oscar Rodríguez y que Oscar Pastrana conocía muy bien cómo manejaban el tema sexual estas personas. Eh, Sergio, ¿usted conoció o el doctor Oscar lo puso usted en conocimiento de amenazas directas con nombres propios? En alguno Sí, señor. le dijo quién o si en algún momento alguien personalmente lo amenazó, lo señaló, en fin. Oscar Pastrana durante el 2019 vivió en el municipio de Bello. Yo lo visitaba frecuentemente porque yo tengo un esquema de protección. Yo en un momento determinado lo acompañaba a diferentes reuniones prestándole mis escoltas para poder que se sintiera acompañado y sobre todo porque él, él sufría pánico cuando había motocicletas que rondaban la urbanización donde él vivía. Cuando lo observaban, él sentía pánico porque a él le hacían llamadas anónimas, trataban de hackearle las cuentas de las redes sociales, el correo electrónico, y le enviaban, por ejemplo, anónimos en donde lo amenazaban y le decían que se quedara callado. Llegó a recibir amenazas a través de sus familiares que residen en el municipio de Caucasia. Es por eso que él a finales de 2019 fue bajando un poco las denuncias y yo que tengo en cierta forma de pronto más protección, tengo más protección que él, pues yo soy un protegido del Estado, yo tomé como propias estas denuncias y es por eso que durante todo el 2020 yo fui construyendo todo un cartapacio de denuncias que he publicado en mi blog y que he llevado y radicado en los entes de control sobre la corrupción que ahora se vive en la alcaldía de Caucasia. Entonces yo tuve una cercanía con él. Él me mencionaba, por ejemplo, de las amenazas que le llegaban, de las intimidaciones, de los mensajes para que él no denunciara estos hechos, como es el tema de la comunidad del anillo, como es el tema de la corrupción.
al interior de este sindicato conocido como Sintrasan, y también de los manejos irregulares de recursos que se vivía al interior del Hospital César Uribe Piedrahíta, y del cual él fue testigo presencial. No fue un testigo de oídas, fue un testigo presencial, y él conocía, por ejemplo, qué abogados tenían en Medellín con contactos en la Contraloría que les ayudaban para que la Contraloría no los investigara, o incluso los contactos que tenían en su momento en la Fiscalía para que la Fiscalía no actuara sobre las denuncias que nosotros como ciudadanos interponíamos. Ya, ya, pero ¿te habló de alguna persona en particular, algún nombre No, él se en refería concreto? directamente, él se refería directamente al clan Rodríguez, porque es que a Óscar Pastrana buscaron aniquilarlo de dos maneras. La primera, laboralmente. Ellos se daban cuenta que Óscar Pastrana estaba trabajando en cualquier entidad hospitalaria, pública, privada o cualquier clínica, y buscaban la manera de bloquearlo, y ellos lograron bloquearlo en Medellín y en el área metropolitana, y es por eso que él terminó trabajando en Pereira y luego terminó trabajando en Bogotá, porque ellos lo hostigaban y lo perseguían, y de manera soterrada ellos mismos, el clan Rodríguez, lo mandaban a amenazar. ¿Él hace cuánto estaba trabajando en Bogotá y usted cree que los tentáculos de ese clan llegaron hasta Bogotá para asesinarlo? Óscar Rodríguez estaba trabajando en Bogotá los últimos 3 meses, luego de que se recuperó del COVID en Pereira, y él comenzó con su vida laboral en el 2019, después de haber estado muy apagado y no haber conseguido trabajo en el año 2019. Este año ya se está recuperando económicamente. Holman, eh, los tentáculos de la corrupción pueden llegar a cualquier lado, pero hay una situación. Ellos, con sus presiones psicológicas, con su persecución laboral, con sus amenazas, coadyuvaron al deterioro físico del médico Óscar Pastrana. Porque es que cuando uno lo someten a esos hostigamientos, a estas amenazas, y sin que el Estado le brinde ninguna protección, usted termina por enloquecerse. Entonces, hay dos hipótesis. O el médico Óscar Pastrana pudo haber sido víctima, sea de un envenenamiento, sea de un homicidio, no se sabe en qué circunstancias, o simplemente su cuerpo no soportó esas presiones y se desfalleció. Ya. Eh, Santiago, Sergio, perdón, Sergio, ¿qué sigue en este momento entonces? ¿Qué sigue en este momento para usted después de que ve la muerte en extrañas circunstancias? Vale la pena señalar que en este momento no podemos asegurar que fue un homicidio. eh, eh, También que fue un asesinato, ¿no? Es decir, es muy extraño esto, pero lo que sí sabemos es que eh, venía siendo amenazado, que estamos ante un hombre, Óscar Pastrana, médico, funcionario público excepcional, como deberían ser todos los funcionarios públicos del país, que se atreven a denunciar, se indignan ante la corrupción y se atreven a denunciar. ¿Qué sigue en este momento para usted como periodista que conoció a Óscar? ¿Qué debería pasar en este momento, Sergio? Holman, así como yo recogí las banderas de Oscar a finales del 2019, echándome al hombro las denuncias sobre corrupción del clan Rodríguez, que en ese momento están manejando la alcaldía de Caucasia y la están saqueando, yo continuaré con mis denuncias. La Fiscalía General de la Nación tiene conocimiento que desde el mes de agosto yo he venido sufriendo persecuciones, he venido sufriendo amenazas. Incluso hubo una reunión en donde participó un exalcalde, el exalcalde eh, Oscar Aníbal Suárez, el empresario Luis Muentes, el exalcalde de Puerto Nares Juan David Londoño García, que es uno de los ideólogos de la corrupción, es el asesor en la sombra del alcalde Félix Olmedo. Y también participó el actual secretario de gobierno de Caucasia,
Oscar Luis Rodríguez, que es como quien maneja los hilos políticos del clan Rodríguez. Ellos en esa reunión tomaron dos decisiones. La primera, iniciar con una campaña de desprestigio contra la actual jefe de control interno de la alcaldía, Carolina Villegas Esquivel, y buscar la forma de aniquilarme. Y ellos han puesto en marcha tres formas de aniquilamiento contra mí. El primero, el acoso judicial a través de acciones de tutela y de denuncias penales. El segundo, las campañas de desprestigio. Y en ese momento, ellos están ideando y van a poner en marcha una campaña de aniquilamiento físico contra mí. Yo estoy preparado, yo, eh, yo sé en qué circunstancias estoy peleando. Yo no soy una persona adinerada, es decir, yo vivo de la investigación, de proyectos con la ONG o diferentes proyectos, por ejemplo, o diferentes contratos de asesoría, pero yo sé que ellos van a iniciar luego de estas denuncias, donde yo he puesto la cara para defender a Óscar Pastrana, que van a reciar en las amenazas, que ellos van a reciar en la persecución contra mí, pero yo estoy preparado porque yo tengo mi conciencia tranquila, yo no tengo rabo de paja. Ellos han utilizado, por ejemplo, periodistas de Caucasia para que me difamen, para que me calumnien, para que me creen blogs anónimos en donde me tratan de extorsionista, en donde me hacen montajes, pero la credibilidad mía ha sido ganada a pulso y la comunidad del Bajo Cauca y muchas personas que me conocen saben que las investigaciones que yo he hecho durante todos estos años son informaciones documentadas y así me ha dado la razón la Fiscalía y la Procuraduría. Por ejemplo, un aliado del clan Rodríguez que ellos estuvieron manejando el hospital, de Puerto Berrío, como es el exgerente del hospital de Yarumal, Antioquia, Carlos Alfonso Rego Castro, después de 5 años, la Procuraduría tuvo que sancionarlo y destituirlo por 12 años. Entonces, si cae un discípulo de ellos no pueden descuidarse porque la justicia puede llegar. Y en ese momento le pido al fiscal Francisco Barbosa que acelere las investigaciones y aprese a esos corruptos del Bajo Cauca que están acabando con los recursos de la alcaldía de Caucasia y ya acabaron con el hospital César Uribe Piedrahíta. Bueno, querido colega Sergio Mesa, colega periodista, investigador de la Fundación Corpades en este momento en la ciudad de Medellín. Hemos hablado con él a raíz de la muerte, asesinato también se contempla del joven doctor Óscar Pastrana, quien venía haciendo desde el año pasado serias denuncias de corrupción en el Hospital Público de Caucasia. A raíz de su muerte se ha producido una explosión en las redes sociales porque se ha caído en cuenta de las denuncias que él venía haciendo y que ahí hay una relación entre su deceso, su muerte o su asesinato, se está estableciendo, y las denuncias que él venía haciendo hacia lo que se conoce, como dice el colega Sergio Mesa, el clan de los Rodríguez en la ciudad de Caucasia, Bajo Cauca, Antioquia. Aquí surge las siguientes reflexiones. Una, que esto lo debe saber muy bien Sergio, que sepan los corruptos, que sepan los asesinos, que sepan la gente que se quiere quedar con el erario público de diferentes instituciones, que apenas toquen a la persona que está denunciando, inmediatamente el efecto debe ser la multiplicación de las investigaciones y de las denuncias que había hecho esta persona. Este es un primer efecto que logra Óscar Pastrana, pero debemos ir más allá. En este caso son los medios alternativos quienes nos hemos unido para denunciar y hacer público y poner de presente las denuncias que estaba haciendo Óscar. Y ahora le compete, como bien lo dice Sergio, que la Fiscalía General se pronuncie, pero también la Procuraduría General de la Nación. Doctor Fernando Carrillo, usted que hace giras, que pone el acento en las denuncias que se están haciendo, bueno, quisiéramos que la Procuraduría se pronunciara, la Contraloría y la Procuraduría intervinieran, ojalá mañana mismo intervinieran
el hospital público de Caucasia. La intervención debe ser inminente, no necesitan una orden específica, necesitan voluntad política para llegar mañana al hospital y a la alcaldía de Caucasia, revisar documentación como lo debe hacer la Contraloría, y estoy seguro que las investigaciones de mi colega Sergio Mesa les darán la ruta. Sergio, lamentablemente se me acaba el tiempo en esta hora de la noche. Muchísimas gracias por estar en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Adelante, Sergio, para Holman, tu despedida. Holman, muchísimas gracias por esta tribuna. A todo el país, ayúdenos a denunciar lo que sucede en Caucasia. Ayúdenos a denunciar las denuncias que hemos interpuesto en los diferentes municipios en donde saquean los recursos públicos. Pero lo más importante, exijámosle a los entes de control que así estén cooptados por los corruptos, deben cumplir con su funcionalidad constitucional, que es perseguir la corrupción. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, querido Sergio. Muy buenas noches. Despedimos nuestro informe especial de la noche de hoy aquí en el tercer canal. Soy Holman Morris. Muy buenas noches.